Mi nombre es Kevin Javier Rivera Ramírez, estoy en la Universidad Técnica de Machala, en la carrera de Comunicación, primer ciclo. Voy a dar una explicación de mi línea de tiempo sobre la evolución de las teorías de la comunicación. Bueno, tenemos primero lo que es la antigüedad, donde tenemos a los pensadores destacados como Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos fueron filósofos griegos que realizaron importantes contribuciones a la teoría de la comunicación. Sócrates enfatizó el diálogo y la búsqueda de la verdad a través del cuestionamiento socrático. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas y la importancia de la retórica en la persuasión. Aristóteles, discípulo de Platón, profundizó en el estudio de la retórica y estableció los fundamentos de la lógica y la argumentación. Confucio, por su parte, fue un filósofo chino cuyas enseñanzas se centraron en los aspectos éticos y morales de la comunicación. Su enfoque se basaba en principios como el respeto, la armonía y el cultivo personal. También tenemos lo que es la escuela sofista, que fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Grecia durante los siglos V y IV. Los sofistas eran maestros itinerantes que enseñaban habilidades retóricas y persuasivas para el éxito político y social. Aunque fueron criticados por su relativismo moral, su influencia en el desarrollo de técnicas de argumentación y discurso fue significativa. En un breve resumen, podemos decir que estos filósofos y la escuela sofista sentaron las bases para el estudio de la comunicación y tuvieron un papel muy fundamental en el desarrollo posterior de las teorías comunicativas. Bueno, ahora pasamos al siglo XV, donde destacaron figuras como Johannes Gutenberg, Marsilio Ficino y Erasmo de Rotterdam. Bueno, Johannes Gutenberg fue un inventor alemán que vivió en el siglo XV y es conocido por haber desarrollado la imprenta de tipos móviles en Europa. Su invención revolucionó la comunicación al permitir la reproducción masiva de libros y otros documentos, lo que facilitó la difusión de conocimientos y la información en toda Europa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la invención de la imprenta en Europa, que fue en el siglo XV, ya que tuvo un papel fundamental en las teorías de la comunicación. Esta innovación revolucionaria permitió la reproducción masiva de libros y otros documentos de manera rápida y precisa. Como resultado, se facilitó la difusión del conocimiento y la información a gran escala. Bueno, ahora vamos a pasar con el otro pensador que es Marsilio Ficino, ya que él fue un filósofo y humanista italiano del Renacimiento. Jugó un papel fundamental en la difusión y traducción de textos clásicos griegos, especialmente los escritos de Platón. Bueno, tenemos el siguiente pensador destacado que es Erasmo de Rotterdam. Él fue un erudito teólogo y humanista holandés del Renacimiento, y es conocido por su obra Elogio de la locura, donde critica las deficiencias morales y sociales de su época. En un breve resumen, tanto como Ficino y como Erasmo, ellos jugaron un papel fundamental en el renacimiento del estudio clásico, incluyendo las teorías sobre el lenguaje, la comunicación y la retórica. Bueno, ahora pasamos al siglo XVI, donde tenemos figuras destacadas como Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo y Francisco de Vitoria. Juan Luis Vives fue un filósofo y humanista español del Renacimiento. Si bien no se le atribuyen teorías de la comunicación específicas, pero su obra abordó temas como la retórica, la educación y la influencia del lenguaje en la sociedad. Vives promovió la importancia de una comunicación clara y efectiva para el desarrollo personal y social. Bueno, el siguiente es Erasmo de Rotterdam. Como mencionado anteriormente, fue un erudito y humanista cuyas obras influyeron en las teorías sobre el lenguaje y la comunicación. Nicolás Maquiavelo fue conocido por su obra El Príncipe. Abordó el tema de la política y el poder, aunque no se centra directamente en las teorías de la comunicación, pero sus ideas sobre el liderazgo, la persuasión y las estrategias políticas han influido en el estudio de cómo se ejerce y se comunica el poder. Pasamos con el siguiente personaje destacado, que es Francisco de Vitoria, ya que él fue un teólogo y jurista español que se destacó por sus contribuciones en el campo del derecho internacional. Podemos decir que estos pensadores del Renacimiento jugaron un papel importante en el desarrollo de las teorías de la comunicación, al abordar temas como el lenguaje, la retórica, la educación, el poder político y los derechos humanos desde diferentes perspectivas. Bueno, ahora pasamos al siglo XVII, donde tenemos personajes como René Descartes, Thomas Hobbes, Francis Bacon y John Wilkins. René Descartes fue un filósofo y matemático francés conocido por su famosa frase "pienso, luego existo". Si bien su trabajo se centró principalmente en la filosofía y la ciencia,
Sus ideas sobre el pensamiento racional y la duda metódica influyeron en el desarrollo de las teorías de la comunicación al plantear la importancia de la claridad y la coherencia en el proceso de comunicación. Thomas Hobbes fue un filósofo político inglés que abordó cuestiones relacionadas con el poder, la sociedad y el contrato social. Su obra Leviatán plantea la importancia de un gobierno central fuerte para mantener el orden social. Francis Bacon, filósofo y científico inglés, es conocido como uno de los fundadores del método científico, si bien no se le atribuyen teorías de la comunicación específicas también. También tenemos a John Wilkins, que fue un clérigo y científico inglés que se destacó por sus contribuciones al campo de la lingüística. Su obra Ensayo sobre un lenguaje real característico buscaba establecer un lenguaje universal basado en principios lógicos. En resumen, podemos decir que Descartes, Hobbes, Bacon y Wilkins contribuyeron al desarrollo de las teorías de la comunicación desde diferentes perspectivas, incluyendo la importancia del pensamiento racional, el poder político, el método científico y la lingüística. Sus ideas influyeron en la comprensión de cómo se producen y se transmiten los mensajes en diversas áreas de la sociedad y el conocimiento. Bueno, ahora pasamos al siglo XVIII, donde tenemos una escuela importante que es la escuela retórica. Este desempeñó un papel fundamental en la teoría de la comunicación, al enfocarse en el estudio y la práctica del arte de la persuasión y el discurso. Originada en la antigua Grecia, la retórica se centra en cómo utilizar el lenguaje y los argumentos de manera efectiva para influir en los demás. En resumen, la escuela retórica ha sido fundamental en la teoría de la comunicación al enfocarse en cómo utilizar el lenguaje y los argumentos de manera persuasiva, considerando tanto la estructura del discurso como la respuesta del público. También tenemos la teoría del contrato social, que fue propuesta por filósofos como Thomas Hobbes y John Locke. Destaca la importancia de la comunicación en el establecimiento y mantenimiento de la sociedad. Tenemos también la teoría de la esfera pública, la teoría del efecto limitado. Bueno, la teoría de la esfera pública fue desarrollada por Jürgen Habermas y enfatiza que la comunicación pública y el debate racional son fundamentales para una sociedad democrática. La teoría del efecto limitado fue propuesta por Paul y Elihu Katz. Sostiene que los medios de comunicación tienen un impacto limitado en la formación de opiniones y actitudes. Ahora pasamos con los pensadores destacados, que son John Locke, Jürgen Habermas, Paul y Elihu Katz y Michael Foucault. Bueno, John fue un filósofo inglés que defendía los derechos naturales y la libertad individual. Jürgen es un filósofo alemán conocido por su teoría de la acción comunicativa, que destaca la importancia de la comunicación libre y racional. Y Paul y Elihu fueron sociólogos estadounidenses que desarrollaron la teoría del efecto limitado, enfocándose en cómo los medios de comunicación tienen un impacto limitado en comparación con otros factores en la formación de opiniones. También tenemos a Michel Foucault, que fue un filósofo francés cuyo trabajo se centró en el poder y el control social. Bueno, ahora tenemos el siglo XIX, donde se presentan diferentes teorías, como la teoría de la aguja hipodérmica, teoría del flujo, teoría de la espiral del silencio y teoría retórica. La teoría de la aguja hipodérmica ha influido en la comprensión de cómo los medios de comunicación pueden influir en las actitudes y comportamientos de la audiencia. La teoría del flujo ayuda a comprender la experiencia inmersiva y absorbente de los medios de comunicación. La teoría de la espiral del silencio ha destacado la importancia del clima social y la conformidad en la expresión de opiniones. Y la teoría retórica ha proporcionado herramientas y principios para el análisis del discurso persuasivo y ha influido en campos como la retórica política, la publicidad y las estrategias persuasivas. Podemos decir que estas teorías han tenido un papel fundamental al proporcionar diferentes perspectivas y enfoques sobre cómo se lleva a cabo y se entiende la comunicación. También tenemos los pensadores destacados que ya habíamos hablado algunos de ellos anteriormente, como Marshall McLuhan, que hemos dicho que ha tenido un papel fundamental en las teorías de comunicación al introducir conceptos como el medio es el mensaje y analizar el impacto de los medios de comunicación en la sociedad. También Charles Darwin, que no se centró específicamente en la comunicación, pero su teoría ha evolucionado y ha influido en el estudio de la comunicación animal y humana. También tenemos a Emile, que fue un sociólogo y ha influido en las teorías de la comunicación al destacar la importancia de los fenómenos sociales y colectivos. También tenemos a Walter Lippmann, que es un periodista y escritor y ha contribuido a las teorías de la comunicación en la construcción de la realidad pública y cómo influyen en la opinión pública. Bueno, ahora tenemos lo que es el siglo XX, donde tenemos varias teorías, como la teoría crítica,
que ha influido en el estudio de los medios de comunicación y su relación con el poder. También tenemos la teoría de la agenda setting, que ha destacado la capacidad de los medios de comunicación para influir en la importancia que se le da a ciertos temas en la sociedad. También la teoría del cultivo, que destaca el papel de los medios de comunicación en la construcción de una realidad social compartida. Y por último tenemos la teoría de la recepción, que ha enfatizado en el papel activo del receptor o audiencia en el proceso de comunicación, destacando cómo las percepciones y experiencias individuales influyen en la comprensión y recepción del mensaje. Bueno, ahora también tenemos lo que son los pensadores destacados como Marshall McLuhan, ¿no? Noam Chomsky, Stuart Hall y Michel Foucault. Bueno, como habíamos dicho, Marshall McLuhan fue influyente y conocido por su famosa frase, el medio es el mensaje. Noam Chomsky, lingüista y activista político que han contribuido a la comprensión de cómo se construyen y manejan los discursos en los medios de comunicación. También Stuart Hall, que fue un sociólogo británico que ha trabajado en el análisis cultural y la relación entre los medios de comunicación y la sociedad. Y por último, Michel Foucault, que fue un filósofo francés que exploró las relaciones de poder en la sociedad, incluyendo el papel de los medios de comunicación en la construcción y reproducción del poder. Ahora vamos a pasar con lo que son las escuelas de pensamiento. La Escuela de Frankfurt, al desarrollar una perspectiva crítica y analítica sobre los medios de comunicación y su influencia en la sociedad, destacando la relación entre cultura, poder y dominación. También la Escuela de Birmingham es conocida como estudios culturales y ha contribuido a las teorías de la comunicación al enfocarse en el análisis de la cultura popular y las prácticas culturales como formas de resistencia y negociación en el contexto social. Por último, tenemos la Escuela de Chicago, que ha sido relevante en las teorías de la comunicación al centrarse en el estudio de la comunicación interpersonal y comunitaria. Ahora vamos a seguir hablando sobre las escuelas. Y aquí tenemos las escuelas de Palo Alto. Son un conjunto de enfoques y teorías de la comunicación desarrollados en el Instituto de Investigación del Comportamiento de Palo Alto, California, durante el siglo XX. Esta se divide en tres teorías: en la comunicación humana, comunicación estratégica y teoría de los juegos lingüísticos. La primera se centra en la comunicación como un proceso relacional y destaca la importancia de la co-construcción del significado en las interacciones. La segunda teoría se enfoca en cómo las personas utilizan la comunicación para influir en los demás y alcanzar sus objetivos. En la tercera, explora cómo los patrones de la comunicación y lenguaje influyen en las interacciones sociales y cómo se construye la realidad a través del lenguaje. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el siglo XXI. Bueno, aquí está dividida por diferentes teorías. Bueno, la primera se centra en cómo las nuevas tecnologías y plataformas digitales han transformado la forma en que nos comunicamos y cómo esto afecta a la sociedad, la cultura y las relaciones humanas. La segunda destaca el papel activo de los individuos y comunidades en la producción y circulación de mensajes. El tercero examina cómo se lleva a cabo la comunicación entre personajes de diferentes culturas, así como los desafíos y oportunidades que surgen en contextos interculturales. Y por último, se enfoca en cómo se aborda la comunicación en relación con los problemas ambientales y la promoción de prácticas sostenibles. Aquí también pasamos a los que son los pensadores destacados del siglo XXI, que son Manuel Castells, Henry Jenkins, Sonia Livingstone, Dana Boyd y Marcia Kinder. Manuel ha enfatizado en la importancia de las redes y la tecnología en la formación de la sociedad y la cultura contemporánea. Henry ha explorado cómo las nuevas formas de participación y producción mediática han transformado las prácticas culturales y la política. Sonia ha investigado cómo los niños y jóvenes utilizan los medios digitales y cómo esto afecta su desarrollo social, emocional y cognitivo. Dana ha estudiado cómo los jóvenes utilizan las redes sociales y cómo esto influye en su identidad, relaciones sociales y percepciones del mundo. Y por último, Marcia ha investigado el papel de los medios digitales en la educación y la alfabetización mediática. Aquí tenemos unas teorías. Teoría de la comunicación digital, que se centra en cómo las nuevas tecnologías digitales han transformado la comunicación y la cultura y cómo esto afecta a la sociedad, como habíamos dicho hace un momento. Teoría crítica de los medios examina cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad y cómo se puede utilizar la comunicación para promover la justicia social y política. Tenemos la teoría del capitalismo cognitivo. Esta se enfoca en cómo el conocimiento y la información se han convertido en una fuente importante de valor económico y cómo esto afecta a la sociedad y a las relaciones laborales. También tenemos la teoría del poshumanismo, que explora cómo las tecnologías digitales están transformando nuestra comprensión de lo que significa ser humano y cómo esto afecta nuestra relación con el mundo natural y con otras formas de vida. Y por último, tenemos la comunicación ambiental,
que esto examina cómo se aborda la comunicación en relación con los problemas ambientales. Y por último tenemos la teoría de la comunicación ambiental. Esta examina cómo se aborda la comunicación en relación con los problemas ambientales y cómo se puede utilizar para promover prácticas sostenibles y una mayor conciencia ambiental. Bueno, una reflexión sobre la importancia histórica, pues las teorías de la comunicación han tenido una importancia histórica significativa, ya que han moldeado nuestra comprensión de cómo se produce y se interpreta el intercambio de información. Estas teorías nos han permitido analizar y comprender los procesos comunicativos en diferentes contextos. En un breve resumen, podemos decir que las teorías de la comunicación han tenido una importancia histórica significativa al proporcionar un marco teórico para comprender y analizar el proceso comunicativo. Y muchas gracias.